Buenas tardes a todos. Yo seré muy breve porque quiero dar paso rápidamente también a los ponentes que tenemos dos ponentes de excepciones esta tarde con nosotros. Quiero dar la bienvenida a todos. Bueno, he dicho unos nombres de ciudades y no solo ciudades, pero también países desde Chile, Colombia. Estamos muy contentos de vuestra participación. Se trata, bueno, yo soy Marco Pugliese, el director de la Fundación GAEM, y este es el segundo seminario digamos, que organizamos, webinar que organizamos desde GAEM, digamos, en el marco de él queremos saber en cápsulas. Se trata de, digamos, de una serie de 3 seminarios. El primero ya lo hemos hecho durante el mes de marzo, el mes de noviembre del año pasado. Este es el segundo y acabaremos en junio también, digamos, con esta primera serie, ¿no?, de seminarios. Entonces, hoy, digamos, la idea es centrarnos un poco en la relación entre, digamos, el cerebro, obviamente, y, digamos, el intestino en el marco de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, por ello hemos invitado dos, como decía antes, ponentes de excepción, excepcionales, diría, el doctor Roger Paredes y la doctora Mireia Sospedra. Entonces, si os parece, serán dos, digamos, dos presentaciones de unas más o menos media hora, 25 o 30 minutos cada una. Después, entre medio, vamos a proyectar un pequeño vídeo de una solución de una empresa que estamos, digamos, dando soporte, y al final, si ya, digamos, desde ahora, desde cuando empiece Roger a hacer su presentación y después con Mireia, si queréis, digamos, ya ir pensando un poco las preguntas, porque al final de la presentación de Mireia abriremos digamos, un turno de preguntas vía el chat. Entonces, Cristina, que es nuestra directora de comunicación, ya se ocupará de, digamos, de hacer llegar a Roger y a Mireia las preguntas. Bueno, empezamos rápidamente, no quiero quitar tiempo. Bueno, la primera presentación es a cargo del doctor Roger Paredes. El título de su ponencia será El microbioma intestinal en la esclerosis múltiple. Y Roger, muy rápidamente, repito, digamos, ponentes excepcionales, ya si podéis ver el currículum, ya os daré cuenta de ello. Roger es jefe de servicio de enfermedad infecciosa en el Hospital Carruti, el Hospital Germán Trias i Pujol, aquí en Badalona, en Cataluña. Es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y se ha especializado sobre todo, digamos, en el tema del VIH, el virus de la SIDA, y en Estados Unidos, en el Hospital de Boston, en la Harvard Medical School. Y no sé si a su pesar, pero durante los últimos 2 años prácticamente ha sido, digamos, una de las voces de referencia durante la pandemia del COVID-19, y ha trabajado muchísimo en ello. Ha sido también muy mediático, digamos, en senso positivo, en el sentido que digamos, ha participado en numerosas transmisiones radiofónicas y televisivas aquí en Cataluña, y era una de las voces más escuchadas a nivel profesional. Ha, digamos, trabajado en ensayos clínicos, digamos, para tratar el COVID. Ha también generado las guías del COVID-19 y, digamos, más en el ámbito del microbioma, que es el tema de hoy, es prácticamente su grupo de investigación allí en Carruti, en Badalona, es pionero en la investigación en el papel del microbioma intestinal, en la patogénesis y la infección por el virus de la SIDA y la inflamación crónica, ¿no?
Y obviamente digamos, combina su trabajo de investigación con las atenciones de, digamos, en pacientes de, digamos, de SIDA sobre todo. Pero bueno, le hemos invitado hoy porque, digamos, nos hablará de forma específica del microbioma intestinal en el marco de la esclerosis múltiple. Entonces, sin alargarme más, yo daría la palabra a Roger, ¿te parece? Pues muchas gracias, Marco. Es un placer para mí participar en este simposio. Como ha comentado Marco, yo no soy especialista en esclerosis múltiple, con lo cual, pero sí que hemos trabajado en microbioma y a nosotros nos interesa, sobre todo en el VIH, la disregulación inmunitaria en cuanto a poder ver si podemos mejorar la respuesta a las vacunas. Y sí que hay unos patrones comunes a la esclerosis múltiple y creo que, bueno, vamos a intentar que esto, pues bueno, poderos explicar dónde estamos, una visión general de dónde estamos a día de hoy en microbioma y esclerosis múltiple. Mi charla será un poco más general, como debe ser, y después la doctora Mireia Sospedra, que realmente es la experta en esclerosis múltiple, aquí nos seguro que la extenderá y mejorará. Bueno, pues a deciros esto, ¿no? Un momento. Bueno, del microbioma se ha hablado mucho y se sigue hablando. Ha sido un tema totalmente en la última década muy trabajado, muy discutido, tanto a nivel de las principales revistas científicas, como podéis ver aquí, Nature, Scientific American, pero también por revistas más generalistas como el The Economist, ¿no? Donde vemos esta portada que dice que los microbios hicieron al hombre, ¿no? Esto es porque se ha visto que el microbioma, pues bueno, que es todo el contenido de bacterias y también virus y hongos que tenemos en nuestro organismo, desarrolla un papel muy fundamental en la fisiología humana y puede contribuir hasta cierto punto en el desarrollo de determinadas enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunitario. Empecemos preguntándonos de dónde nos viene el microbioma. Y en realidad, nosotros cuando estamos dentro de la placenta de la madre, pues estamos en un entorno totalmente estéril. Ha habido alguna discusión sobre si se podía encontrar alguna bacteria allí, pero la realidad es que en conjunto podemos asumir todos de que es un entorno bastante estéril, no hay bacterias. De manera que adquirimos las primeras bacterias del microbioma básicamente cuando nacemos y sobre todo cuando pasamos por el canal del parto. Y bueno, en ese momento es un momento muy importante por muchos motivos. Es el momento en el que, bueno, nosotros nacemos con un sistema inmunitario intestinal, unas células poquitas que están inactivadas, que están ahí en las paredes del intestino y en aquel momento esencialmente tragamos muchas bacterias que nos provienen de la madre y también de los distintos flujos que se producen en el momento del parto. Y en aquel momento es la primera siembra de bacterias, de manera que el origen del microbioma esencialmente lo debemos primero de todo, como tantas cosas, a nuestras madres. Al final nos terminamos constituyendo, pues bueno, somos un organismo, pero tenemos tantas células bacterianas como células humanas y en conjunto este microbioma pues viene a pesar entre 1,5 kg y 2 kilos de nuestro peso y con lo cual que es bueno, parecido a lo que pesa el cerebro, por poner un ejemplo, ¿no? Y todas estas bacterias actúan de manera interrelacionada y, como decíamos antes, nos ayudan a estar sanos. Las funciones del microbioma son múltiples, pero se pueden resumir en 3 grandes grupos. Primero son las funciones anatómicas. El microbioma ayuda a desarrollar la pared intestinal, la profundidad de las criptas y la barrera del intestino. Separa todo lo que hay dentro del intestino del resto del cuerpo y en ratones que nacen sin microbioma esta parte anatómica se ve muy alterada. El segundo grupo de funciones es las funciones inmunitarias. Como decíamos antes, adquirir un microbioma completo y correcto es muy importante para el desarrollo del sistema inmune neonatal, del neonato. Además, el microbioma establece un entrenamiento constante con nuestro sistema inmune. Le va enseñando trocitos de moléculas
y hace que el sistema inmune esté, por un lado, despierto y por el otro, también aprenda a diferenciar lo que son las moléculas propias de lo que son las moléculas que provienen del exterior. Alteraciones en esta interacción, en este aprendizaje, nos pueden llevar a situaciones como la autoinmunidad, donde, por ejemplo, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades con un componente autoinmune, pero también a otras enfermedades como las alergias. Se conoce mucho el papel inmunológico y hemos hablado del anatómico, pero después la tercera gran pata, digamos, funcional del microbioma es el papel metabólico. Se estima que todo este microbioma desarrolla tantas funciones metabólicas como mínimo como el hígado, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros que hasta ahora hubiésemos desarrollado una medicina sin darnos cuenta de que teníamos un hígado y de repente nos damos cuenta que existe este órgano que hasta ahora no habíamos identificado y ahora lo que estamos mirando de aprender exactamente todas estas millares de vías metabólicas, exactamente cómo funcionan. Se ha visto que el microbioma tiene un papel fundamental en las enfermedades cardiovasculares, en la osteoporosis y también nos condiciona el riesgo de desarrollar obesidad, por ejemplo. Aquí veis una diapositiva ya clásica de lo que ocurre en esta barrera intestinal. En realidad, la barrera intestinal, nuestros intestinos por dentro, tienen una superficie de entre 20 y 30 metros cuadrados. Esto realmente es mucho. Y en todas estas superficies donde nosotros pues, bueno, nos comunicamos en realidad con el exterior, aunque lo tenemos dentro en la parte interior del cuerpo, pero es nuestra comunicación con el espacio exterior. Y entonces tenemos, por un lado, las células inmunitarias de nuestro cuerpo, que lo que hacen es interaccionar con las bacterias y mantenerlas esencialmente separadas y hacer que estas bacterias no entren dentro de nuestro sistema circulatorio. Pero por otro lado, tenemos las bacterias que nos van mandando señales a las distintas células de nuestro sistema inmunitario, y la doctora Sospedra lo profundizará mucho más después, donde algunas activan el sistema inmunitario, otras frenan al sistema inmunitario y otras ejercen funciones pues, mucho más complejas. De manera que hay un diálogo constante entre las bacterias y nosotros que se produce en esta zona, esta barrera intestinal. Un aspecto que se ha ido conociendo con el tiempo y que ahora está muy consolidado, lo veis aquí, es que no solo existe una comunicación con el sistema inmune, digamos, a nivel local, sino que además esta comunicación entre la microbiota intestinal que veis aquí dibujada en la parte de abajo, todo de bolitas y estos son todas las bacterias que se comunican además con las células inmunes y con las células parietales y las células neuroendocrinas, enteroendocrinas que están en la pared del intestino y también con las células nerviosas que llegan a la pared del intestino y vía distintos mecanismos, vía por la sangre, pero también mediante la estimulación del nervio vago, por ejemplo, o por vías endocrinas. Al final, todas estas interacciones generan moléculas que estimulan de distinta manera al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central además responde a estos estímulos de determinada manera y de maneras muy, muy específicas, con lo cual existe un eje intestino-cerebro, que en este caso va a ser muy importante. ¿Qué afecta a la microbiota? La microbiota es interesante por muchos motivos, pero sobre todo, además es porque es cambiante, se puede ir hasta cierto punto modificando o como mínimo modulando. Y hay cosas que claramente modifican la microbiota, como por ejemplo la toma de antibióticos, sobre todo si son antibióticos de amplio espectro, antibióticos mantenidos de forma continuada, pero también el estilo de vida, el correr, el hacer ejercicio, claramente la dieta, como después se comentará, y la higiene. Estos son factores que tenemos que tener en cuenta, no únicamente para modificar la microbiota, sino además para realizar estudios y para poder entender los ensayos clínicos y los estudios que nosotros hacemos. ¿Cómo estudiamos la microbiota?
Pues se puede estudiar de distintas maneras. Aquí tenéis 4 tipos de análisis que se pueden hacer en la microbiota. En la izquierda de todo tenéis, bueno, pues lo que hacemos en humanos, ¿no? Seleccionamos un grupo de pacientes que está aquí en rojo, que podría ser esclerosis múltiple o podría ser cualquier otra enfermedad, puede ser Parkinson, puede ser infección por el VIH, etc. Y además, luego identificamos un grupo control, que son pacientes que tienen que ser lo más parecidos posibles a los personas lo más parecidas posibles a los pacientes, pero que no tengan esta enfermedad. De aquí obtenemos las heces, esencialmente de todos ellos, y lo que hacemos es, bueno, identificamos qué bacterias hay. Si queréis podemos explicarlo luego con más detalle, pero igual no hace falta. Básicamente lo que hacemos es secuenciar, obtener el ADN que contienen estas bacterias y tenemos unos catálogos, entonces identificamos qué bacterias hay y después nos interesa mucho ver qué metabolitos hay. Y vemos si tanto una composición de bacterias como de metabolitos es distinta en un grupo y en el otro. Después, otra manera de hacer las cosas, cuando ya buscamos más mecanismos, lo que podemos hacer es obtener heces de pacientes y entonces administrarlas o administrarlas o totalmente o bien parte de ellas a modelos animales y ver si estos animales, que básicamente son ratones, aunque puede haber otros, modifican, por ejemplo, su conducta o producen efectos, tienen efectos distintos. Aquí en el tercer grupo es directamente el trasplante fecal, que es la situación en la que se transmite toda esta microbiota, que en este caso puede ser un trasplante fecal de personas sanas. Se obtienen las heces de estas personas sanas, se transfieren las heces de estas personas sanas a personas enfermas y después se realiza un análisis funcional. ¿De acuerdo? Y por último, lo que podemos hacer es intervenciones directamente o con dieta o con prebióticos o con probióticos sobre personas enfermas y finalmente hacer el análisis funcional. Con lo cual hay distintas maneras de estudiar el microbioma. Bueno, entonces una pregunta que tenemos y que ya llevamos tiempo y que se está discutiendo es si existen unos cambios propios en la esclerosis múltiple, en esta microbiota. La gente que tiene una esclerosis múltiple tiene una microbiota distinta. Nosotros lo que buscamos en realidad, trabajamos con una hipótesis parecida a lo que son la evolución de los ecosistemas. Nosotros, si os imagináis, ahora imaginaos por un momento un bosque que tenga encinas, ¿no? Un encinar. Este bosque está en equilibrio y realmente cambiar la composición de este encinar es complicado, ¿de acuerdo? No es fácil, ¿de acuerdo? En cambio, si se produce, es decir, está en lo que le llamamos un dominio de estabilidad A. Si se produce un efecto potente, algún impacto potente, como podría ser un incendio, por ejemplo, lo que nos puede pasar es que pasemos por una fase de disolución de esta estabilidad ecológica y pasemos a otra fase de estabilidad, donde, por ejemplo, en este encinar, por lo que fuera, empiezan a crecer pinos o se replanta con pinos y sabemos que el pino crece más rápido que la encina y también se quema más rápido de manera que se autoperpetúa. Y pasamos a tener pues, bueno, un bosque de pinos. ¿De acuerdo? Para poder cambiar a esto es un poco la idea que hay detrás de algunos de estos cambios de microbioma, que son cambios ecológicos, que son cambios que son difíciles, que no es fácil que ocurran y que lo que hace el microbioma es situarse en situaciones de nueva estabilidad. Uno de los primeros estudios que mostró que la microbiota intestinal podía ser importante en la esclerosis múltiple es este que veis aquí, donde básicamente se identificaron 34 personas que eran hermanos gemelos idénticos, monocigotos, ¿de acuerdo? Pero que uno tenía esclerosis múltiple y el otro no, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hizo fue, se obtuvo heces de estas personas y se las transfirió a ratones que desarrollaban una enfermedad que se llama encefalomielitis autoinmune y que no es bien esclerosis múltiple, pero se le parece mucho y se utiliza como modelo animal de esclerosis múltiple.
Entonces lo que se vio es que cuando estos ratones recibían las heces de estos hermanos que tenían esclerosis múltiple, desarrollaban la encefalomielitis mucho más frecuentemente y mucho más rápido, ¿de acuerdo? Con lo cual había algún componente de estas bacterias, de esta microbiota que le estábamos pasando a los ratones que podía tener un papel. Y en este momento, pues bueno, se sugirió que quizás la abundancia de una determinada enterobacteria que se llama Suterella podía ser uno de los factores que podía explicarlo. Veréis que es mucho más complejo. No entraré en detalle en múltiples estudios ni nada, pero sí que os repasaré un estudio que se ha publicado que me parece uno de los estudios, como mínimo, de los que yo conozco de mayor calidad y complejidad, que es este estudio por el grupo de Cox, que se publicó en Annals Neurology este año pasado. Y aquí básicamente lo que hicieron es un estudio en humanos. Luego hay muchos estudios en animales, pero dado que siempre es un poco difícil transferir, ¿no?, lo que encontramos en animales a los humanos, pasa que los humanos son mucho más complejos que los animales porque comen cosas distintas, hacen cosas más, digamos, descontroladas. Pero aquí básicamente se seleccionaron 4 controles sanos, que son, perdón, 40 controles sanos, que son estos que están en azul. Entonces, 199 personas que tenían una esclerosis múltiple con la forma relapsing remitting, digamos a brotes, ¿de acuerdo? Y después 44 personas que tenían una esclerosis múltiple progresiva. Y los autores se preguntaron si el microbioma de estos 3 grupos de personas era distinto, sí o no, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que vieron en estos gráficos de aquí arriba, que se llaman Bayesian plots, lo que vieron es que a la derecha, donde pone richness, la microbiota de las formas progresivas, pero también de las formas en brotes, ¿no?, relapsing remitting, era significativamente más rica que la microbiota de los controles sanos. ¿De acuerdo? Esto es un primer cambio. Luego en estos gráficos aquí que veis bolitas, cada bolita es un microbioma de una persona, corresponde a una persona, y el color de las bolitas corresponde al grupo al cual pertenecen. Entonces, si veis, y aquí donde pone unweighted, que es sin pesar, y weighted viene a ser esencialmente el mismo análisis, pero uno teniendo en cuenta otros factores de confusión o no. Los dos gráficos de arriba y abajo se interpretan casi lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que veis, por ejemplo, en los dos de la izquierda, es que la gente que tenía los controles sanos en azul estaban ligeramente separados de la gente que tenía la esclerosis múltiple relapsing remitting. También la gente que tenía una esclerosis múltiple en forma progresiva era distinta, tenía un microbioma distinto de los controles azules. En cambio, los dos grupos de esclerosis múltiple, la relapsing remitting y la progresiva, los rojos y los amarillos, se solapaban mucho más y no había diferencias estadísticamente significativas. Esto era, en el gráfico anterior, era la visión general, ¿no?, la visión global. Aquí lo que vemos ya es si había diferencias en composición de especies concretas y de géneros concretos. Entonces, aquí veis estos gráficos que veis aquí a la izquierda comparan la forma relapsing remitting, que está en rojo a la izquierda, y la progresiva siempre con el control sano. Y lo que ven en rojo es que sí que hay una serie de bacterias, que de hecho no es ni una ni dos, sino que son múltiples bacterias que están incrementadas en la gente que tiene esclerosis múltiple respecto a los controles sanos. Y, por ejemplo, no se ven unas diferencias extraordinariamente destacables entre las dos formas de esclerosis múltiple. A la derecha, veis aquí donde pone Akkermansia y Enterobacteriaceae, lo que muestra es, bueno, pues diferencias para especies concretas, que son estas dos, ¿no?, Akkermansia y un grupo de enterobacterias, que están más incrementadas en la gente que tiene una esclerosis múltiple progresiva.
claramente respecto a lo que serían los controles sanos. Y abajo este gráfico es un diagrama de Venn donde se resumen pues, la cantidad de cambios que había en otras bacterias. A nosotros Akkermansia es una bacteria que nos interesa mucho porque se ha estudiado mucho y ya desde el principio de los primeros análisis que se hicieron en esclerosis múltiple se veía que estaba incrementada. Es una bacteria que sabemos que se ha asociado, por ejemplo, a respuestas inmunes más potentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una bacteria que se asocia a buena respuesta a los inmunomoduladores del cáncer, por ejemplo, con lo cual es una bacteria poco frecuente en el microbioma, pero que su detección se asocia a una respuesta inmune más potente. Con lo cual, hay quien dice que tener niveles más elevados de Akkermansia podrían tener un papel en la patogénesis de la esclerosis múltiple. Como veréis después, eso no está tan claro. ¿De acuerdo? O sea, en resumen, sí que tenemos incrementos de Akkermansia, hay incrementos de enterobacterias, entre otros, pero falta ver un poco otras cosas. Aquí lo que veis, sobre todo a la derecha, estas barras negras, lo que veis es qué papel tenían, qué peso tenían en la composición del microbioma distintos factores. La contribución más importante era la categoría de enfermedad, ¿de acuerdo? Nuestra clasificación de enfermedad. Es decir, claramente influía si eras un control sano versus si tenías una esclerosis múltiple en alguna de las distintas formas. Pero otros factores que también importaban a la hora de modificar el microbioma era el índice de masa corporal, que es básicamente el nivel de obesidad que uno tiene, también la raza, ¿de acuerdo? El sexo y hasta cierto punto también la edad y la etnicidad. De manera que, bueno, el microbioma también está influido por otros factores, es decir, no es solo las bacterias en sí. Y aquí lo que veis en el gráfico de arriba era aquellas bacterias que estaban en rojo, incrementadas, por ejemplo, en la forma progresiva o en la forma relaxing remitting respecto a lo que sería los controles sanos. De nuevo tenemos Akkermansia, bacteroides, los típicos. Muy bien. Otra pregunta era si los tratamientos que se dan para tratar la esclerosis múltiple realmente modifican o no el microbioma. Y entonces dentro de estos tratamientos, que hay muchos, ¿no? Tenemos en azul aquí arriba los controles sanos, la gente no tratada, pero luego tenemos en verde gente que tomaba anti-CD20, gente que tomaba en rosa dimetilfumarato, gente que tomaba fingolimod o natalizumab, son distintos tratamientos para la esclerosis múltiple. El resumen de toda esta diapositiva tan complicada es que sí que había diferencias entre la gente que tenía esclerosis múltiple y recibía distintos tratamientos respecto a los controles sanos, ¿de acuerdo? Pero la diferencia respecto a los no tratados no era tan grande. De manera que en realidad lo que viene a decir es que los tratamientos que damos o que dan los neurólogos para tratar la esclerosis múltiple no tienen un efecto muy grande de modificación del microbioma y en todo caso el efecto es mucho menor que el efecto que tiene la propia enfermedad. Entonces, aquí lo que veis es una lista de bacterias, ¿de acuerdo? Que están ordenadas y en rojo lo que vemos es a qué bacterias están asociadas a un nivel más alto de incapacidad, ¿de acuerdo? De problema funcional, ¿de acuerdo? De alteración del nivel funcional. Entonces podéis ver que hay una serie de bacterias que están más asociadas a disfunción funcional y otras que menos, ¿de acuerdo? Tanto para la forma relapsing remitting a la izquierda como para las formas progresivas. Además, y no entraremos en detalles, también hay alteraciones, se encuentran asociaciones entre determinadas bacterias y alteraciones típicas en la resonancia magnética cerebral, con lo cual, bueno, también es un nivel más alto, digamos, de asociación. Y finalmente, por eso digo que este trabajo es un trabajo muy bueno, también había asociaciones entre determinadas
bacterias de la microbiota y la calidad de vida, ¿de acuerdo? En tanto, como veis aquí, utilizando estos cuestionarios Neurocol, ¿de acuerdo? Si os fijáis, de todas maneras, aquí las asociaciones, la intensidad del rojo, la intensidad del azul es menor, con lo cual la asociación es menos potente con la calidad de vida. La calidad de vida viene determinada no solo por las bacterias, evidentemente, sino por muchas otras cosas. Entonces, una cosa que hicieron, si os acordáis, habíamos dicho que en la esclerosis múltiple hay cambio de la composición del microbioma y sobre todo tenemos elevación de Akkermansia, entre otras, y Akkermansia se había dicho que podía tener un papel de promover la esclerosis múltiple. Entonces lo que se hizo aquí, se seleccionó Akkermansia de heces de personas que tenían niveles elevados de Akkermansia, se aislaron estas Akkermansias, ¿de acuerdo? De distintas personas, de personas que tenían, bueno, la Akkermansia que se compra, digamos, que se puede comprar y se puede adquirir después de comprarla, Akkermansia que provenía de personas con una forma relapsing remitting, ¿de acuerdo? De abrotes, y Akkermansia que provenía de formas progresivas. Y lo que se vio abajo a la izquierda fue que los ratones, se dio en estos ratones que desarrollaban encefalitis autoinmune experimental, y de hecho lo que se vio es que esta Akkermansia estaba protegiendo a los ratones de desarrollar la esclerosis múltiple. Lo que ha hecho que los autores de este trabajo dicen sí, hay incremento de Akkermansia, pero seguramente esta Akkermansia está jugando un papel todavía más complejo de lo que nosotros creemos, y en realidad lo que está haciendo es compensar posibles cambios que puedan existir. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que queremos hacer en realidad es restaurar la microbiota. Queremos pasar de esta fase a la fase que teníamos inicial. Esto sería el desideratum, la idea global. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que es mucho mejor que escuchéis a la doctora Sospedra, que os lo explicará mucho mejor que yo, porque ella trabaja directamente en este campo. Entonces, yo suelo deciros que el microbioma juega un papel clave en la regulación del sistema inmunitario, que hay algunas bacterias intestinales que se encuentran en mayor proporción en personas con esclerosis múltiple, que dichas bacterias estimulan el sistema inmunitario, lo que en realidad no sabemos qué efecto tiene, no sabemos si va a ser perjudicial o beneficioso, entonces, con lo cual necesitamos todavía más estudios. Os comentará la doctora Sospedra que además algunas de las bacterias tienen proteínas parecidas a la mielina en su pared, de manera que desencadenan una respuesta inmunológica que se vuelve contra las proteínas de la mielina, y claramente se necesitan más estudios, sobre todo de intervenciones aleatorizados, muy bien diseñados, y esto lo veremos en la siguiente charla. Pues nada más, muchísimas gracias a todos y a todas, y quedo listo para vuestras preguntas. Dejo de compartir. Muy bien, muchas gracias, Roger, de verdad, muy interesante. Digamos, es una presentación muy general, pero también bastante específica de la situación de muchísimos pacientes. Después, bueno, veo que ya han llegado preguntas en el chat. Ahora Cristina y el equipo de comunicación ya está, digamos, ya las va recopilando para presentarlas al final, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Antes de pasar a la, digamos, la segunda presentación, como había dicho antes, vamos a poner un pequeño vídeo digamos, de una empresa que digamos, estamos colaborando desde GAEM con ellos, y que prácticamente ofrece una solución, digamos, para favorecer la movilidad digamos, de personas obviamente con movilidad reducida. Y la empresa es Moevo, y aprovecho también 2 segundos también para agradecer también la colaboración, aparte de Moevo, de otras empresas como Bristol Myers y Cure Therapeutics, que también nos ayudan digamos, en el desarrollo de esos seminarios, ¿no? Entonces, Cristina, si queréis poner el vídeo, y después pasamos rápidamente a la charla de Mireia. Pasear a nuestros seres queridos en silla de ruedas puede ser una tarea muy dura, monótona y con muchas limitaciones, que incluso a medio plazo puede producirnos lesiones de espalda.
Esto conlleva que no podamos disfrutar plenamente de los paseos y salir a la calle. Pero gracias a Moevo, esta situación ya ha cambiado. Descubre este sencillo sistema que te permite pasear cualquier silla de ruedas manual y que también transporta al cuidador o acompañante, que es el que la maneja. Se instala en tu propia silla de ruedas y te ayuda a convertir los paseos diarios en una nueva experiencia, muy estimulante e incluso divertida. Cualquier persona puede manejarlo con unos pocos minutos de práctica. Esto también ayuda a fomentar la inclusión, ya que todos pueden participar y ayudar en los paseos diarios de sus seres queridos. El sistema Moevo se hizo popular durante la primera crisis del COVID-19 en España, ya que sus equipos ayudaron a los sanitarios del Hospital de IFEMA en Madrid a transportar a los pacientes durante esos duros primeros meses. Gracias a su diseño único y patentado, te permite y te ayuda a superar bordillos en tus paseos diarios. Moevo además es una tecnología 100% española. Ahora ya todos podemos disfrutar de la movilidad eléctrica de Moevo sin tener que cambiar a una costosa nueva silla de ruedas. El sistema Moevo se instala en tu propia silla y lo quitas o lo pones de manera sencilla para utilizarlo solo cuando lo necesites. Este sistema es ideal tanto para su uso por familias o por cuidadores profesionales, como asociaciones, fundaciones, residencias, hospitales. La Fundación GAEM y Moevo han llegado a un acuerdo para que los asociados de GAEM puedan disfrutar de las múltiples ventajas de la innovadora tecnología Moevo, el único sistema de movilidad para sillas de ruedas que transporta tanto al paciente como al cuidador. Además, Moevo ofrece a los asociados GAEM la posibilidad de probarlo gratis y de adquirirlo o alquilarlo en condiciones muy especiales para las personas que realmente lo necesitan. Para más información, visítanos en www.moevo.com o por email a info@moevo.es. Bueno, muchas gracias a Moevo también para el soporte, y cualquier información, obviamente, lo podéis contactarnos directamente a la empresa o directamente a la Fundación GAEM. Bueno, volvemos al tema también que nos interesa hoy, y vamos a dar paso a la doctora Mireia Sospedra, que es una investigadora senior que trabaja en el laboratorio, en el grupo de neuroinmunología y de investigación de esclerosis múltiple de la Universidad de Zúrich. Mireia es una vieja y amiga de la Fundación GAEM, siempre colabora con nosotros y nosotros estamos encantados siempre de tenerla con nosotros. Va a presentar una ponencia, una presentación, del título podría empezar la esclerosis múltiple del intestino, un título provocador, pero en el sentido positivo. Y Mireia se ha licenciado en Ciencias Biológicas en la UB y es doctora por la UAB. Antes de llegar, a la Universidad de Zúrich, ha trabajado en el Hospital Valdebrón y en el Centro de Neurobiología Molecular de Hamburgo, en Alemania. Y ha empezado a trabajar, de forma específica, en la microbiota intestinal, cuando identificó en su investigación en 2018 un nuevo papel que esta microbiota intestinal podía tener, en la enfermedad. Aparte de ello, Mireia tiene un máster en comunicación científica, y ya veréis que es una excelente comunicadora, y un máster en nutrición y alimentación por la Universidad de Barcelona.
Y también el año pasado, y también por esto hemos requerido con fuerza su presencia hoy, también nos dio, probablemente muchos de vosotros ya la conocen desde el año pasado, que cuando hemos organizado en GAEM una serie de seminarios que hemos llamado Nutrinformate, que se basaban justamente en el, digamos, ¿no? En la relación entre nutrición y esclerosis múltiple. Entonces, Mireia, muchas gracias y bueno, bienvenida como siempre. Gracias, Marco. Voy a compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la Fundación GAEM que me haya invitado a participar en esta nueva sesión de Queremos Saber en Cápsulas. Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros esta tarde y compartir esta sesión con el doctor Roger Paredes, que es un experto en microbiota. Yo voy a continuar un poco lo que él os ha ido explicando y voy a intentar que entendáis un poco mejor. Él ha explicado más todas las evidencias y yo voy a ir un poco más a los mecanismos, cómo esta microbiota puede inducir o puede participar en el desarrollo de la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, como todos sabéis, es una enfermedad que tiene una etiología compleja. Sabemos que hay factores genéticos que predisponen, sabemos que hay genes que incrementan la susceptibilidad a desarrollar esclerosis múltiple y muchos de estos genes están asociados al sistema inmune. También sabemos que hay factores ambientales, por ejemplo, fumar, bajos niveles de vitamina D por una baja exposición al sol, también algunas infecciones víricas, por ejemplo, con el herpes virus 4, con Epstein-Barr o EBV, y probablemente también la nutrición, ya que la obesidad durante la infancia y la adolescencia incrementa el riesgo de sufrir esclerosis múltiple. Y como Roger ha explicado hace un momento, son muchas las evidencias que demuestran que también la microbiota intestinal podría jugar un papel en el desarrollo de esta enfermedad. La microbiota intestinal, cuando se compara entre controles sanos y pacientes afectados de esclerosis múltiple, se ve que es diferente. En los pacientes con esclerosis múltiple decimos que hay disbiosis, porque hay otras bacterias o las bacterias están en diferente cantidad comparado con controles sanos. En esta tabla, por ejemplo, podéis ver varios estudios que se han realizado, algunos de ellos son sobre los que ha hablado Roger, donde se han estudiado la microbiota intestinal en pacientes afectados de esclerosis múltiple comparada con controles sanos. Y como él ha dicho, hay bacterias incrementadas, bacterias que están en proporción más baja, y entre ellas, una muy importante también para nosotros es Akkermansia mucinífila. Es verdad que, como Roger ha comentado, en este último estudio parece que al utilizar ratones no parece que fuese el incremento en esta bacteria patogénico, pero bueno, es un modelo animal y lo que se ha visto es que de esta misma bacteria hay muchas variaciones y no todas tienen la misma capacidad pues, de degradar moco, de proliferar, o sea, hay mucha variación. Probablemente todavía nos falta mucho para entender exactamente cómo esta bacteria puede ser importante o no en esclerosis múltiple, pero sin duda el hecho de que sea una de las que más a menudo sale en los estudios incrementada en esclerosis múltiple significa algo. Como se ha comentado en el seminario anterior, la microbiota intestinal tiene muchas funciones, ¿no? y afecta a nuestro organismo de muchas maneras. Una de ellas es una función en la digestión. Esta es muy importante. Como sabéis, al intestino grueso llegan los restos de alimento que no se han podido digerir en el intestino delgado. Cuando llegan al intestino grueso o al colon, allí la microbiota intestinal
es capaz de digerir estos restos de alimentos, que principalmente es fibra, es capaz de digerirlo y de esta digestión se producen ácidos grasos de cadena corta y vitaminas que son muy útiles para nuestro organismo y que por ello, absorbemos y pasan a sangre. Además, como sabéis, existe una importante comunicación entre el cerebro y el intestino. En el intestino tenemos muchas neuronas que componen lo que se conoce como el sistema nervioso entérico. Y el cerebro o el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico comparten neurotransmisores. Los neurotransmisores son las moléculas que utilizan las neuronas para hablar, para comunicarse entre ellas. Como digo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico comparten neurotransmisores y por ello hay una comunicación muy importante entre el cerebro y el intestino. Entre los productos que produce la microbiota intestinal, además de ácidos grasos de cadena corta y de vitaminas, también produce neurotransmisores. En el intestino además se producen neurotransmisores, por ejemplo, por las células del sistema inmune y por las propias células del intestino. Una producción que además pueden regular las bacterias. Como consecuencia, tenemos que la microbiota influye mucho la comunicación que hay entre el intestino en dirección al cerebro, que representa el 90% de la comunicación entre estos dos órganos. E influye esta comunicación parece ser que para lo que es muy importante es para nuestro subconsciente y de alguna forma modula nuestra percepción de estrés, de emociones, de dolor o de fatiga. La microbiota intestinal también tiene una importante función protectora, lo que hace es que ocupa todas las mucosas, con lo cual evita que patógenos puedan tener acceso a estas mucosas y romper la barrera y penetrar en nuestro organismo. También nos protege, como ha comentado Roger, porque educa al sistema inmune. Lo educa para que sea un sistema inmune eficiente y para ello participa especialmente en que se generen células reguladoras y células antiinflamatorias. Si se produce disbiosis, es decir, si la microbiota no es correcta, hay más cantidad de bacterias que no son tan beneficiosas, menos de las beneficiosas, en principio todas estas funciones deberían alterarse. Deberíamos tener menos digestión, menos producción de ácidos grasos de cadena corta y vitaminas. Deberíamos también tener alterado la percepción de estrés, de emociones, de dolor, de fatiga. Deberíamos también alterar la barrera intestinal, con lo cual se pueden translocar bacterias al interior de nuestro organismo, porque ellas siempre están en la superficie, en las mucosas, pero pueden entrar, lo cual puede producir inflamación, y también se altera la educación del sistema inmune, con la consecuencia que se desarrollan enfermedades como autoinmunidad o alergia. Si en esclerosis múltiple tenemos una disbiosis, esperaríamos que todo esto de alguna forma esté afectado en esclerosis múltiple y de hecho así sucede. En pacientes afectados de esclerosis múltiple se ha visto que la cantidad, la concentración de ácidos grasos de cadena corta en serum es menor que en controles sanos. También se ha visto, o se sabe que la percepción, la fatiga, la depresión, el dolor, de hecho son síntomas en esclerosis múltiple. También se ha visto que los pacientes afectados de esclerosis múltiple a menudo tienen en serum marcadores que indican alteración de la barrera epitelial, de la barrera intestinal, por ejemplo, zonulina o proteínas tight junction. También hay marcadores
que están asociados a bacterias como el LPS, y lo más importante es que estos marcadores se asocian o correlacionan con progresión en la enfermedad y con discapacidad. Y también está el sistema inmune alterado, ya que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune. Y cómo realmente esta disbiosis puede inducir la aparición de esta enfermedad o participar en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Pues probablemente utilizando varios mecanismos, como hemos comentado. Uno puede ser la alteración de la barrera intestinal, la translocación de las bacterias, que puede tener un efecto tanto sobre el sistema nervioso central como sobre el sistema inmunitario. Como digo, cuando se produce disbiosis y se altera la microbiota intestinal, lo que sucede es que se daña la barrera epitelial y algunas bacterias pueden translocarse y cruzar y entrar en nuestro organismo. Esta translocación de bacterias puede tener un efecto sobre el sistema inmune, puede activar al sistema inmune, inducir inflamación, y algunos de los productos o de los componentes de estas bacterias, ya sean mediadores, ya sea LPS o ya sean toxinas, pueden pasar a sangre y a través de la sangre pueden acceder a órganos que estén bien alejados, por ejemplo, el cerebro. Se ha visto que mediadores que producen estas bacterias pueden alterar la barrera hematoencefálica, y también se ha visto que lo que hacen es que alteran la maduración y la función de algunas células que están en el cerebro, por ejemplo, de la microglía o de astrocitos. Y recientemente también se ha visto que las toxinas que producen estas bacterias también tienen acceso al sistema nervioso central, se han detectado en el líquido cefalorraquídeo y se ha visto que son capaces de dañar estas toxinas directamente al cerebro. Otra manera como esta microbiota intestinal puede participar en el desarrollo de la esclerosis múltiple es a través de las células inmunitarias y las citoquinas, induciendo células proinflamatorias. Como también ha comentado anteriormente Roger, hay bacterias de la microbiota que al interaccionar con el sistema inmune inducen el desarrollo y la activación de células inflamatorias, proinflamatorias, células del sistema inmune que se llaman Th1 o Th17. Mientras que hay otras bacterias de la microbiota que lo que hacen es que inducen más células reguladoras. La disbiosis que hay en esclerosis múltiple, lo que se cree que podría hacer es que incrementa la cantidad de estas bacterias que inducen células más proinflamatorias y tiene menos bacterias de las que inducen células reguladoras, con lo cual es un tipo de microbiota que promueve la inflamación. Otro mecanismo es a través de activar la inmunidad humoral, es decir, la producción de anticuerpos y la activación de linfocitos B, que son las células que producen anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que lo que hacen es que recubren los virus, recubren las bacterias y recubren las células infectadas para que otras células del sistema inmune, que son los fagocitos, se los puedan comer, los puedan reconocer y se los puedan comer y eliminar más fácilmente. Además, estos anticuerpos también fijan unas proteínas del sistema inmune que se llaman complemento, y al fijarlas, estas proteínas destruyen a los virus, las bacterias o las células infectadas y también incrementan esta fagocitosis.
Por lo tanto, como veis, los anticuerpos son muy necesarios, son muy útiles para combatir infecciones. De anticuerpos hay de varios tipos. Están unos que se llaman IgM, que son los primeros que producimos y que no son muy sofisticados, no son demasiado eficientes. Luego están los IgG, que son los anticuerpos más comunes. De hecho, cuando hablamos de anticuerpos casi siempre nos referimos a estos anticuerpos IgG. Y luego tenemos los IgA, que son muy parecidos a los IgG, pero mientras los IgG se producen en los ganglios, en los nódulos linfáticos, los IgA se producen en las mucosas. Y luego tenemos los IgE, que están más relacionados con alergias, y los IgD, que sabemos muy poco de ellos. La mayoría de los anticuerpos están en la sangre, pero no los IgA. Los IgA están en todas las mucosas del tracto digestivo, incluido el intestino. Los IgA son por ello muy importantes en controlar la microbiota intestinal, tanto en el exterior como cuando se altera y algunas bacterias se translocan y entran en el interior de nuestro organismo. Los anticuerpos IgG serían más importantes para controlar ya cuando hay translocación de bacterias. Lo que se ha visto es que en pacientes con esclerosis múltiple, en su intestino hay linfocitos B que producen anticuerpos IgA que son específicos justamente para esas bacterias que se han asociado con esclerosis múltiple porque están incrementadas en la microbiota de pacientes afectados de esclerosis múltiple. Y lo que es más interesante es que se ha visto que estos linfocitos B viajan hasta el cerebro y también se encuentran tanto los linfocitos que producen anticuerpos como anticuerpos específicos de estas bacterias en lesiones, sugiriendo que estos anticuerpos tienen un papel patogénico. Algo similar se ha observado con linfocitos B y inmunoglobulina G, concretamente específica de Akkermansia. Se ha visto que los linfocitos B que producen anticuerpos específicos de Akkermansia también migran al cerebro porque se han detectado en el líquido cefalorraquídeo y además deben probablemente tener un papel patogénico, ya que la cantidad de estos anticuerpos correlaciona con la discapacidad. Por tanto, un mecanismo que podría utilizar la microbiota es activar estas células B que producen anticuerpos específicos de estas bacterias y probablemente también reconocen algo más en el cerebro, aunque eso todavía hay que demostrarlo. Por último, otro mecanismo que podría utilizar la microbiota para participar en el desarrollo de la esclerosis múltiple sería activar linfocitos T mediante un mecanismo que se llama mimetismo molecular. Lo que creemos que sucede en esclerosis múltiple es que en el cerebro, en el sistema nervioso central, hay linfocitos T que reconocen trocitos de proteínas que se expresan en el cerebro. Al reconocer estos trocitos de proteína, estos linfocitos T se activan y producen mediadores, producen sustancias que atraen otras células del sistema inmune y se produce inflamación en el cerebro. Como consecuencia de esta inflamación se produce desmielinización. Los axones de las neuronas empiezan a perder la mielina. Las neuronas, cuando pierden la mielina, mueren y es lo que conocemos como la neurodegeneración. Un punto muy importante es que estos linfocitos T
para entrar en el sistema nervioso central tienen que cruzar la barrera hematoencefálica. Y solo lo pueden hacer células que se han activado. Estas células, en principio, en periferia no están activadas y para activarse tienen que reconocer o lo mismo que reconocen en el interior, en el sistema nervioso central, pero fuera, o pueden activarse porque cross-reconozcan trocitos de proteínas de agentes foráneos, por ejemplo, de patógenos, de virus o bacterias que se parecen mucho a lo que luego reconocen dentro. Esto es lo que se conoce como mimetismo molecular. Después de este reconocimiento, estas células se activarán, proliferarán y aún no sabemos exactamente cómo, pero atravesarán la barrera hematoencefálica para luego volver a activarse en el sistema nervioso central. Hace unos años, en 2018, nuestro grupo descubrió que las células que estaban en el líquido cefalorraquídeo de algunos pacientes afectados de esclerosis múltiple reconocían trocitos de una proteína humana que se llama GDPL fucosa sintasa. Es una proteína que se expresa en grandes cantidades en el cerebro. Lo que fue interesante fue que estas células no únicamente reconocían trocitos de esta proteína humana, sino también de la misma proteína que tenían bacterias, y no cualquier bacteria, sino bacterias de la microbiota y en particular de Akkermansia mucinífila. Es decir, estas células reconocían la proteína humana, pero también la proteína que expresaba bacteria, que no era idéntica, pero muy parecida, pero en particular de Akkermansia, no de otras bacterias. Esto nos llevó a pensar que quizás esta bacteria o bacterias de la microbiota podrían ser los agentes foráneos que activaran a estas células T patogénicas fuera del sistema nervioso central. De hecho, esta bacteria Akkermansia es muy interesante porque es una bacteria que cuando no hay suficiente alimento para ella en el intestino grueso, cuando no hay suficiente fibra, que es el principal alimento de las bacterias, esta bacteria puede sobrevivir porque es capaz de comerse el moco que hay en el intestino. En el intestino tenemos que hay el epitelio, las células que hacen la barrera, hay un moco y la microbiota, donde tenemos bacterias que pueden comer el moco, como Akkermansia, otras que no son incapaces de comer moco, solo pueden alimentarse de la fibra, de los restos de alimentos que llegan, y también siempre hay algunos patógenos. Si tomamos una dieta que sea no saludable, que tenga poca fibra y la tomamos por un periodo de tiempo largo, lo que podría suceder es que las bacterias que solo pueden alimentarse de fibra van a morir porque no tienen alimento, mientras que las bacterias como Akkermansia, que pueden comer el moco en caso de no tener fibra, pues van a poder proliferar, van a poder crecer, multiplicarse a expensas de irse comiendo el moco y hacerlo cada vez más fino. Con lo que llega un momento en que si es tan fino, los patógenos pueden tener acceso al epitelio, pueden dañarlo. Esto va a originar inflamación. Tenemos inflamación junto con mucha cantidad de Akkermansia, porque es una de las bacterias que ha crecido, es como el cóctel perfecto para activar estas células T específicas de GDPL fucosa que creemos que son patogénicas. Además, se ha visto que cuando se altera la barrera intestinal, también se altera la barrera hematoencefálica, que facilitaría la entrada de estas células patogénicas en el cerebro. Si os explico esto, muchos diréis, vaya, pues si una dieta que no sea saludable puede inducir una disbiosis que está asociada con
la esclerosis múltiple con la activación de estas células patogénicas, igual podemos pensar que podríamos hacer lo contrario, es decir, podemos igual intentar revertir esta disbiosis para mejorar la enfermedad y quizás lo podemos hacer con la dieta, incrementando la cantidad de fibra, que es el principal alimento de las bacterias. La fibra es lo que se considera un prebiótico, un alimento para estas bacterias. Y la verdad es que es una posibilidad, es muy interesante todo lo que sea pues modificar la enfermedad con la nutrición es sinceramente muy interesante porque lo podéis controlar vosotros como pacientes y es compatible con cualquier tratamiento. No obstante, como ha comentado Roger en su intervención, cuando estamos en el embrión prácticamente todas nuestras células son humanas, pero justo al nacer o a las pocas horas, el 90% de las células en nuestro cuerpo son ya de bacterias, lo cual quiere decir que esta microbiota la adquirimos durante el nacimiento. Si es un nacimiento, un parto natural, la vamos a obtener al pasar por la vagina, como ha explicado él, son bacterias que obtenemos de la vagina de la madre. En caso en que el parto sea cesárea, el origen, como os podéis imaginar, es totalmente diferente. Será de la madre, pero externo o de los besos que nos pueda ir dando, será del personal que trabaja en el hospital, de las propias instalaciones del hospital, de las visitas que recibamos del exterior. Va a ser totalmente diferente a la de un parto natural. Después, entre el nacimiento y más o menos los 4 años de edad, en la infancia, lo que va a determinar esta microbiota será si nuestra alimentación es de leche materna o de fórmula, alimentación, nuestra nutrición en estos primeros años, también las infecciones que tengamos y los medicamentos que utilizamos para combatirlas y también la genética influye. Posteriormente, desde esta infancia y toda nuestra vida, además de todos estos factores, también son importantes nuestro género, porque las hormonas sexuales también influyen en la microbiota y nuestro estado de ánimo. Como podéis ver, de todo esto no todo está bajo nuestro control, está la nutrición, también el estado de ánimo, pero principalmente la nutrición, pero es importante saber que mientras que en la infancia la ventana de oportunidad para modular la microbiota es importante, posteriormente es mucho más difícil modificar la microbiota a través de la nutrición. Es limitado lo que podemos hacer. Evidentemente es como para cualquier persona que no esté afectada de esclerosis múltiple, consumir una dieta sana que contenga mucha fibra es muy recomendable, pero las expectativas que no sean demasiado altas. No penséis que solo consumiendo fibra vamos a revertir la disbiosis, probablemente es muy complicado, pero se debe consumir fibra. Los probióticos probablemente, porque actúan más directamente, tienen un efecto más importante sobre la microbiota. Los probióticos son bacterias vivas que tomamos, ya sea porque están en alimentos como el yogur, como el chucrut, o porque están en suplementos que se preparan con bacterias que se sabe que son beneficiosas a determinadas cantidades. De hecho, los probióticos, ya hay ensayos clínicos que sugieren que realmente pueden ser beneficiosos en esclerosis múltiple. Estoy segura que en los próximos años van a haber más ensayos clínicos y son, desde mi punto de vista, muy interesantes y probablemente van a afectar la microbiota de una forma más contundente que a través de la fibra. Otra forma de adquirir microorganismos vivos es el trasplante fecal. En este caso también se administran bacterias. En este caso las bacterias proceden de las heces de donantes de personas sanas
Y claro, hay muchas más bacterias que en estos probióticos que se pueden preparar. Las cantidades también, la concentración de cada una, pues también son como más naturales. Pero en estas heces el problema es que también hay patógenos, porque para prepararlas lo que se hace es que se cogen las heces, se mezclan con una serie de soluciones, de buffers, se homogenizan, se filtran y eso es lo que se les da a los pacientes. Los pacientes se les da antibióticos para eliminar su microbiota natural y se les dan estas bacterias obtenidas de las heces o en cápsulas orales o por endoscopia. Y como digo, en estas heces hay patógenos. Depende cómo esté el paciente, estos patógenos pueden ser muy, muy peligrosos. Mientras que para otras indicaciones puede que sea una opción, en realidad para esclerosis múltiple, desde mi punto de vista, esta opción se tienen que asumir demasiados riesgos. Y no creo que se haya demostrado su eficacia en esclerosis múltiple como para que asumáis esos riesgos. Para consumir o tratar con bacterias vivas, yo creo que para pacientes afectados con esclerosis múltiple, sin duda son mucho más seguros los probióticos. Luego hay otros productos como los paraprobióticos que se están desarrollando y ya veréis cómo en los próximos años oiréis mucho hablar de todos estos productos. Los paraprobióticos son probióticos que se obtienen a partir de los probióticos, pero no son organismos vivos. Se cogen los organismos vivos y lo que hace es que se destruyen, ya sea con temperatura, con presión, con radiación, de manera que lo que tenemos son como trocitos, por ejemplo, membranas de estas bacterias que todavía tienen muchas funciones, todavía son capaces, por ejemplo, de regular el sistema inmune, o sea que tienen los beneficios de las bacterias, pero que son mucho más fáciles de guardar, de administrar, porque no son organismos vivos. Y otros son los posbióticos. Los posbióticos son productos que producen la microbiota, que producen los probióticos, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta, que sabemos que son beneficiosos y que, digamos, tomamos directamente este producto beneficioso que produce la microbiota. Por ejemplo, el butirato, que parece ser que es beneficioso en esclerosis múltiple. Ya hay datos de ensayos que sugieren que es beneficioso. En este caso, como digo, sería ya tomar el producto que hace la microbiota. Como veis, hay opciones y estoy segura que en los próximos años muchas de ellas se administrarán mucho más de forma rutinaria como hoy en día tomáis la vitamina D. Para acabar, para finalizar, me gustaría hacerlo con esta ilustración, porque espero que después del seminario de Roger y de mi seminario os hayamos convencido de que la microbiota pinta algo o pinta mucho en esclerosis múltiple. Y gracias por la atención. Perfecto. Muchas gracias, Mireia. Muy interesante como siempre. Y aparte muy, digamos, aparte la parte general, digamos, de mecanismos, muy, muy interesante a nivel científico. También, digamos, todos tus consejos y, ¿no? Muy específicos también para los pacientes son muy útiles. Entonces, yo dejaría ahora unos minutos digamos, para contestar un poco algunas preguntas del chat. Si no podemos, obviamente, contestarlas todas, y dedicaría unos 15-20 minutos como máximo. Eventualmente, si obviamente hay, digamos, preguntas que no se contestan, digamos, después las podemos hacer llegar eventualmente de forma específica a los ponentes, ¿no? Entonces, yo dejaría un momento ahora la palabra a Cristina y el equipo de comunicación, que han un poco hecho una pequeña selección, y si podéis, digamos, ir haciendo las preguntas, Cristina, a Roger y a Mireia. Bueno, mucha selección no hemos hecho, pero vamos a mirar de escoger en primer lugar las preguntas que son más generales y para que nos dé tiempo, y luego si hay más tiempo al final, pues ya haremos
transmitiremos otras. Una primera cosa que nos dicen es que sería interesante que recomendarais algún libro sobre microbiota y esclerosis o nutrición y esclerosis. No sé si lo queréis decir ahora o lo podemos tomar nota y lo ponemos nosotros en la web más adelante. Bueno, yo la verdad es que los libros que conozco son muy específicos de una dieta en concreto. No hay así como microbiota en general, que yo sepa, no hay en esclerosis múltiple. No sé si Roger sabe de alguno. No, coincide justo que creo que es ayer, Cristina Sanz, la periodista de La Vanguardia, ha sacado un libro se llama La ciencia de la microbiota, y seguro que por San Jordi va a estar ahí. Entonces, entrevistó a distintas personas, a nosotros nos entrevistó por la parte del VIH y nos pidió una recomendación de dieta. Yo recomendé la ensalada griega porque, entre otras cosas, me gusta mucho Grecia y es una ensalada que tiene un poco de todo. Y creo que está muy bien porque la periodista, no lo he leído, no lo he podido leer entero, pero es un libro de divulgación que puede estar bien. Específico para esclerosis múltiple no hay. Yo creo que uno de los mensajes también, porque hay pacientes y familiares de pacientes, es que tenemos que diferenciar entre lo que es los descubrimientos científicos, ¿no? Y el debate científico, donde claramente parece que sí que, perdona, la luz se ha ido, donde parece ser que sí que, bueno, vamos encontrando evidencia, a luego trasladarlo concretamente al paciente, pues bueno, hay un mundo todavía, ¿no? Se tienen que hacer mediante ensayos clínicos, mal autorizados, bien hechos, etc. Pero bueno, este libro puede estar. De libros, hay uno que es una tesis doctoral de una chica alemana que se llama Julia Enders, que es muy didáctico. La verdad es que no es esclerosis múltiple, es en general. Pero no sé si tú lo conoces, Roger, pero es muy, muy divertido y muy, muy fácil de leer. Una pregunta muy general. Entonces, ¿qué tipo de alimentación deberíamos tomar para mejorar? Bueno, digamos, no hay una dieta para esclerosis múltiple, eso está claro. Entonces, como pudimos ver, si aquellos que asististeis a Nutriinfórmate, visteis que hay diferentes aspectos, ¿no? En esclerosis múltiple tenemos la inflamación, tenemos la neurodegeneración, de manera que todo aquello que es antiinflamatorio y neuroprotector, antioxidantes, es decir, frutas, verduras, que es antiinflamatorio, lo mismo vitaminas, frutas, verduras, omega 3, o sea, ahora no puedo hacerlo, pero todo lo que incluya eso, ¿no? Omega 3, consumo de pescado azul. Desde mi punto de vista, hay la dieta mediterránea, que no es comer pizza y pasta, pero y vosotros los españoles, porque aquí yo en Zúrich cuando digo dieta mediterránea asumen que es pizza y pasta. Vosotros ya sabéis lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Mucho más consumo de pescado, vegetales frescos. Yo creo que es recomendable. Luego hay dietas concretas que pueden tener algún beneficio, como la dieta cetogénica o la paleolítica, que inducen cetonas, o el ayuno intermitente, que pueden también tener algo positivo para pacientes con esclerosis múltiple porque se producen cetonas que son neuroprotectoras. No hay tiempo, pero el mensaje es que uséis el sentido común y una dieta saludable en general también será para vosotros, y lo que sí que os podéis informar, si alguien tiene, pues me puede escribir directamente, es intentar tomar suplementos que sean antioxidantes, porque la neuroprotección, desgraciadamente, no hay medicamentos que sean neuroprotectores y menos neuroregeneradores, pero sí que hay algunas sustancias, algunas que antioxidantes que están en el, por ejemplo, en las olivas, en el exterior. Bueno, hay varios. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar, pero igual sí que tomaros suplementos que sean antioxidantes, sí que es algo que puede ser recomendable. No te oímos, Cristina. ¿Estás en mute, Cristina? Sí.
Aprovecho para recordar a quienes no lo conozcan, ¿no?, que la doctora Sospedra hizo un curso completo de nutrición, no solamente en esclerosis múltiple, sino en general en nutrición y luego aplicada también a la esclerosis múltiple, que es un curso que consta de 8 capítulos y que están disponibles en nuestra web y que se puede acceder de forma gratuita, y muchos de los conceptos que hoy ha explicado la doctora aquí se recogen y se amplían, ¿no?, en este seminario. Perdona, Cristina, antes que continúes, he visto una pregunta, si no me pasa, porque creo que es bastante interesante, no sé si era dentro de las seleccionadas que tú has seleccionado. Es una persona que, bueno, habla un poco obviamente con esclerosis múltiple, y es un poco la importancia que podría tener o la implementación que podría tener un estudio digamos, del microbioma en el momento del diagnóstico de la esclerosis múltiple. También digamos, es verdad que Roger ha comentado, ¿no?, que los tratamientos no influyen, pero, digamos, en el momento del diagnóstico y eventualmente se puede tener alguna utilidad digamos, o alguna, digamos, utilidad por el pronóstico. Y bueno, si podría ser ¿no?, una de las pruebas a añadir un poco en el marco clínico, diagnóstico y pronóstico que se hace actualmente. No sé si por Roger o Mireia o por los dos. Yo soy un poco contundente con esto. Yo no lo incluiría como en el manejo clínico. Eso sí que no estaría incluso en contra y por un motivo. Si bien creo que sí, que la microbiota va a tener un papel, este papel concreto en el paciente concreto todavía no lo tenemos lo suficientemente claro como para darle unas recomendaciones que realmente sean equivalentes a, por ejemplo, tomar determinados antibióticos ante una neumonía, ¿no? Es decir, el nivel de evidencia al salto en el paciente clínico no existe. Entonces, el riesgo que hay ahora es que pueda salir gente que venda estos tests con unas promesas de mejorías en un futuro, y ante las enfermedades, estas enfermedades que, bueno, que tienen, en el que el paciente sufre mucho y que son enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, hay que intentar evitar que se puedan aprovechar del paciente. Dicho esto, yo lo que sí que haría sería intentar animar a la gente que entre en ensayos clínicos y que participe mucho de la investigación, y que cuando existan estos ensayos clínicos que nos permitan saber mejor, pues que realmente participen. No sé, Mireia, ¿qué cree en este sentido? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no es justificado hoy en día lo que cuesta hacerse un análisis de microbiota, porque no se puede sacar ninguna conclusión. Es verdad que probablemente en unos años pues podrá asociarse, ¿no?, depende de las microbiota, incluso con saber la progresión de la enfermedad, pero estamos años luz de momento de poder asociarla con nada. Entonces, a mí a veces me envían pacientes desde GAEM diciéndome, a ver, pero es que no podemos ni siquiera, necesitas grupos controles, pero es que ni siquiera puedes recomendarles una dieta, porque tampoco sabemos cómo modificar la microbiota, ¿no? Bueno, no sé, tú sabes más de microbiota, Roger, pero yo creo que todavía cuando hablo con los gastroenterólogos te dicen no se sabe cómo se puede realmente. No, es el gran reto. Es decir, ahora se ve que hay asociaciones, hay mecanismos, pero tenemos que seguramente llegar a las moléculas concretas que estimulan a las células concretas y que tienen los efectos concretos, y que nosotros lo podamos controlar. Si no, lo que puede pasar es que, bueno, anecdóticamente haya gente que vaya bien, entonces si ha venido a ver al doctor Paredes dirá, este tío es muy brillante, pero la gente que anecdóticamente vaya mal, pues también dirán, este no sabe nada, ¿no? Y al final es una cuestión de hacer ensayos clínicos y de reforzar la importancia, sobre todo para estas enfermedades, de encontrar estos mecanismos concretos y bajar al detalle. Pues sigo con algunas preguntas, ¿o quieres seguir tú, Marco? No te digo, Marco. No, vale. sigue tú, sí. Preguntaban si las personas que toman ocrelizumab pueden tomar cualquier probiótico. Sí, sin ningún problema. El ocrelizumab actúa sobre las células B, pero en principio los probióticos los pueden tomar
cualquier persona. No hay ningún tratamiento para la esclerosis múltiple que sea incompatible con los prebióticos, al menos que yo tenga, que tenga conocimiento. Luego preguntan si es habitual la relación entre la colitis ulcerosa y la esclerosis múltiple. Sí, sí que es habitual. También se comparten algunas genes que inducen susceptibilidad. En general, en toda la autoinmunidad y en especial con este tipo de enfermedades autoinmunes. Otra pregunta sobre el gluten. Hay muchos especialistas que aseguran que el gluten es inflamatorio y no es recomendable para nosotros. Esto, mira, ya seguro que puede complementar lo que yo diga porque he trabajado mucho más en dieta. Lo del gluten para mí está muy inflado muchas veces. Es decir, hay gente que sí que no tolera el gluten, pero otros que sí. Entonces, no hay una evidencia sólida de que retirar el gluten tenga efectos potentes en gente que no tenga estas intolerancias. Exacto. Cuando el gluten realmente induce una respuesta autoinmune, es otra enfermedad. Entonces no es esclerosis múltiple, es una enfermedad celíaca. Si alguien tiene problemas con el gluten, porque igual que los puede tener con la lactosa, intolerancia a la lactosa y no bebe leche, pero no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple. Sería algo que sería añadido. Bien, hay una pregunta ahora muy concreta sobre una persona que comenta que se encontraba mal, tenía mucha fatiga y al mismo tiempo el olor de sus heces había cambiado. Le hicieron una resonancia magnética y había mucha actividad y lesiones activas. Y se pregunta si tiene relación, ¿no? el olor de las heces con esos cambios, ¿no? Y con esa actividad o con ese brote o esa actividad que tenía en su enfermedad. Nosotros no lo utilizamos nunca como para medir ningún parámetro clínico. Sí que es verdad que hay el aspecto, más que el olor, sí que hay una escala, se llama escala de Bristol, que tiene, clasifica la forma, el aspecto de las heces en 7 categorías, creo, si no me equivoco, y que lo que hace es, en el fondo refleja la velocidad del tránsito. Cuando tienes un tránsito intestinal más rápido, suele asociarse a algunos cambios de algunas bacterias. Por ejemplo, un tránsito rápido se asocia a incremento de Prebotella, por ejemplo. Entonces nosotros lo utilizamos sobre todo como controles, como potenciales factores de confusión. Sobre todo cuando nos interesan más otras bacterias. Pero sí, no lo utilizaría ni el aspecto ni el olor como un determinante sólido de que haya ningún problema, a menos que sean cosas muy extremas, como por ejemplo en una colitis sí que si hay mucho moco, sangre, pero eso ya es pasa en un brote, digamos, de colitis ulcerosa, no en un día, digamos, normal. Voy a leer ahora un par de preguntas que nos enviaron hace unos días y sé que está aquí la persona conectada, Teresa Ibáñez. Nos pregunta si hay formas de alimentarse que esté demostrado, aunque no sea científicamente, pero sí clínicamente, que perjudiquen y favorezcan la aparición de la esclerosis múltiple. Yo diría que científicamente y clínicamente debería ser lo mismo, en realidad, pero ya entiendo por dónde va la pregunta. No, yo creo que no está demostrado. Pero mira, ya sabe más que yo en este aspecto. No está demostrado y lo que probablemente también es importante es la edad. O sea, que igual la nutrición, porque en este estudio, por ejemplo, que ha presentado Rouget, en el último, ahí vieron que de hecho los pacientes se alimentan mucho mejor que las parejas, porque compararon con los maridos o las esposas que no estaban enfermos y el paciente se alimentaba muchísimo mejor, tomaba muchos más vegetales, fibra, que está consciente y probablemente no sabemos cómo influye la nutrición y cuándo, y probablemente ocurre en edades muy, muy tempranas, pero no hay una asociación con un especial consumo de
de productos y el desarrollo. Hay una época en el microbioma que, bueno, cuando nacemos, esto no lo hemos tocado, durante los 2 primeros años el microbioma es bastante inestable, se va modificando. Vemos que cuando se sigue gente, a niños pequeños, neonatos, y se los va siguiendo hasta los 2 años, varía mucho su microbioma. Y más o menos, aproximadamente alrededor de los 2 años, se estabiliza en una conformación concreta, la que sea, y a partir de ahí ya es mucho más difícil que este microbioma cambie, digamos, de manera muy, muy sustancial. Ha habido otros estudios en asma, otros estudios en otras enfermedades, incluso en estudios en comportamiento también, donde parece ser que estos primeros 2 años de vida son bastante importantes y de alguna manera si el niño pues come mal o tiene nutrición, pues bueno, o toma demasiados antibióticos o cosas así, a partir de ahí sí que hay teorías que sugieren que esos cambios en esas edades iniciales sí que pueden predecir, por ejemplo, asma, ¿no? En una cohorte canadiense muy grande se vio que esto podía ser así. Otra pregunta de Teresa. ¿La permeabilidad del intestino puede favorecer la esclerosis múltiple? Si se daña, sí, o sea, cuando tienes una disbiosis, cuando se altera la microbiota, por ejemplo, como he mostrado, si se reduce el moco, si hay más bacterias que induzcan inflamación, si se daña, puede facilitar que entren bacterias y todo esto es como una cascada, pero es proinflamatorio. Y de hecho los pacientes que están afectados de esclerosis múltiple normalmente tienen marcadores de alteraciones de la barrera intestinal más elevados, de zonulina, de proteínas tight junction, de LPS, que demuestra translocación cuando se daña esa barrera. Bacterias entran, o sea que eso es más común en pacientes afectados de esclerosis múltiple que en controles sanos. De todas formas, se ha de ver siempre, como he comentado al principio, la esclerosis múltiple tiene una etiología y una patogénesis, es muy compleja. Probablemente no en todos los pacientes juegan igual papel todos los elementos que pueden funcionar, ¿no? Hemos de verlo como que se van sumando diferentes elementos hasta que se desencadena y bueno, en algunos pacientes la nutrición puede contribuir, ¿no? Y con ello la microbiota y la alteración del intestino, pero no quiere decir que igual juegue el mismo papel en todos los pacientes, probablemente no. Hay una pregunta sobre suplementos, ¿no? ¿Qué probióticos recomienda la doctora? En la farmacia hay varios y nunca sé cuál escoger. Y otra persona que pregunta si sirven los lactofermentos de vegetales. Respecto a los probióticos, si esta persona me envía un email con porque no son los mismos en todos los países. Por ejemplo, hay uno que se llama Vivomix, que el equivalente en Boston, que tiene otro nombre, pero son las mismas bacterias, es donde hay el ensayo clínico más claro de su funcionamiento. Entonces sería cuestión de ver los componentes, porque aquí en Suiza, por ejemplo, los que están aprobados, lo miramos qué bacterias contienen, intentar que se solape lo máximo con el probiótico utilizado en algún ensayo clínico que ha demostrado eficacia, que me puede enviar un email y se lo miro. Sí, Cristina, yo intentaría, hacemos un par de preguntas más porque también nos hemos pasado con el tiempo y Sí. aparte tenemos personas de vacaciones, Roger, que nos ha, digamos, nos ha ayudado hoy, Sí. aún estando, digamos, de vacación. Y si no, digamos, si no contestamos obviamente a todas las preguntas, porque hay muchísimas, después podemos hacer llegar las respuestas eventualmente, la pregunta y la respuesta eventualmente más tarde, ¿no? Pues no sé si tú puedes ver el chat porque yo no sabría cuáles escoger entre las que quedan, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, tenía una que he visto el tema de la dieta cetogénica, Ujú. que si es beneficiosa o no, porque se está hablando también mucho también de utilizar esta dieta también en algunas patologías, digamos, cerebral. Por ejemplo, se habló del tema de epilepsia hace tiempo. No sé si Mireia o Roger tenéis algún dato sobre dieta cetogénica y esclerosis múltiple, si puede ser beneficiosa o no. Y otra sobre, por ejemplo, dieta intermitente. No sé si
si hay alguna evidencia. El ayuno intermitente y la dieta cetogénica, de hecho, por lo que pueden ser beneficiosos en esclerosis múltiple es por lo mismo, porque inducen la formación de cetonas. En el ayuno intermitente es porque cuando se produce al ayunar más de 12 horas, sobre 14 o 16 horas, digamos que se moviliza mucha grasa porque ya se ha consumido la glucosa que teníamos almacenada, las proteínas, se moviliza mucha grasa y normalmente de esta grasa los ácidos grasos van al hígado y forman estas cetonas que se utilizan como fuente de energía porque lo otro ya se ha acabado. Y la cetogénica imita al ayuno intermitente, pero lo que hace es que no da glucosa, no da carbohidratos, da solamente prácticamente lípidos, con lo cual fuerza esta formación de cetonas con la dieta. Desde mi punto de vista, yo creo que es más saludable y también más fácil de adherirse a un ayuno intermitente si uno quiere forzar la formación de cetonas que a una dieta cetogénica, que representa un consumo de lípidos muy, muy elevado. Y es verdad que en teoría podrían ser beneficiosos para esclerosis múltiple, pero los ensayos clínicos que hay de los dos, lo que más muestran es en fatiga, que también puede ser porque la gente pierda o no peso, no son muy contundentes porque uno de los principales problemas es la adhesión. Cuesta mucho que los pacientes se adhieran a este tipo de dietas. Y de hecho, en la mayoría de los casos comentan que es mucho más fácil adherirse a un ayuno intermitente. El ayuno intermitente te prohíbe comer durante un periodo de 14 a 16, pero luego puedes comer lo que quieras. Y eso es mucho más fácil de seguir que los otros tipos de dietas. O sea, que tienen lógica, pero yo creo que la dieta cetogénica es un poco arriesgada, desde mi punto de vista. No creo que los beneficios compensen. Muy bien, no sé si hacemos la última, Cristina. Había un par, dos. Había un par de preguntas sobre el tema, digamos, la función de la leche, porque también salió también hace un poco tiempo, ¿no? Que el consumo de leche podría exacerbar digamos, la esclerosis múltiple o, digamos, algunos síntomas. No sé si tiene que ver también con el tema de regulación de la microbiota esto o no. Bueno, hay unas preguntas sobre el rol un poco de la leche en general. Bueno, la leche es que tiene como 3 elementos, ¿no? Los 3 macronutrientes. La leche tiene los carbohidratos, la lactosa, que puede inducir intolerancia a la lactosa, porque el enzima que tenemos para digerirlo, que es la lactasa, que está en el intestino, pues con la edad producimos menos. Ese es un tema y hay gente que tiene problemas con la leche y no quiere consumir más leche y consumen leche de soja, de arroz, porque tengan problemas de intolerancia a la lactosa. Eso no tiene nada que ver con la esclerosis múltiple, nada. Luego está la leche que si se toma entera contiene lípidos. Y lo que se ha visto en un estudio muy grande en Estados Unidos es que en mujeres que consumían más de 3 vasos de leche entera al día, la incidencia de esclerosis múltiple era más elevada que en las mujeres que consumían 1 o no consumían leche. Y eso se cree que tiene que ver un poco con los lípidos, pero es por la grasa. No por directamente, o sea, la grasa genera inflamación y eso puede ser más negativo en esclerosis múltiple. Y el tercero es la proteína de la leche y eso es probablemente a lo que alguien ha oído hablar de la relación con esclerosis múltiple y es que en un estudio, creo que es 1 o 2, vieron que había proteínas en la leche que activaban células T con este proceso que he llamado mimetismo molecular, que luego reconocían un autoantígeno en el sistema nervioso central. O sea que las proteínas de la leche podían activar estas células T autorreactivas. Pero yo no he visto que se haya reproducido muchas veces, creo que es 1, máximo 2 estudios donde se ha visto. Yo no creo que sea justificado por miedo a inducir brotes, no consumir leche. Lo que recomendaría es no consumir leche entera, eso sí, eliminar los lípidos. Muy bien. Gracias, Mireia. La ultimísima.
Porque claro, aquí habéis nombrado también poder participar, sobre todo Roger, también Mireia, ¿no? Poder participar en estudios de ensayos clínicos. Y muchas preguntas van en ese sentido, que claro, los pacientes también estarían muy interesados en participar. Un poco, digamos, bueno, saber si hay muchos estudios en marcha, si la información viene directamente obviamente del neurólogo, bueno, dar un poco una visión de lo que hay en marcha y de cómo los pacientes pueden, entre comillas, enterarse para poder participar en su estudio, que no sé, Roger, no necesariamente tienen que ser estudios estrictamente relacionados con esclerosis múltiple, ¿no? Podrían ser estudios más transversales o no. Y bueno, depende, al final el estudio, un buen estudio es un estudio que responde a una pregunta bien hecha y que la responde con una frase, si puede ser. Entonces, cuanto más concreto sea el estudio, mejor. Yo creo en el campo, precisamente, hay bases de datos de, por ejemplo, clinicaltrials.org, donde se publican los estudios que están reclutando. Pero también yo creo que lo mejor es que los pacientes puedan hablar con sus neurólogos en este caso. Yo estoy convencido que esta es un área relativamente nueva y a veces el médico clínico y como trata directamente con el paciente, bueno, yo tengo los dos lados, ¿no? Hago como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, cuando me pongo el gorro de médico clínico, muchas veces necesito ensayos que sean mucho más inmediatos, que lleven a una respuesta ya y que pueda terminar en una intervención. Pero con todos los datos que se han ido generando, yo creo que el interés en los grupos de neurología ha ido creciendo y estoy convencido de que los distintos grupos de neurología en España tiene que haber ensayos clínicos y cosas que se van planeando. Eso es un poco lo mejor, es hablarlo directamente con el médico, con los grupos de especialistas. Muy bien. Mireia, no sé si quieres concluir con algo en ese sentido, pero no sé si quieres añadir algo más. No, realmente. Lo que imagino es que cada vez más igual se incorpora el análisis de la microbiota en heces en la mayoría de estudios que se harán, ¿no? Al menos se harán biobancos y se analizarán, con lo cual probablemente cuando se entren en determinados estudios clínicos de medicamentos también se analizará la microbiota. Nosotros, por ejemplo, en los trasplantes que se hacen en Zúrich de células hematopoyéticas autólogas, ahora ya forma parte del ensayo incluir la microbiota, también porque estos pacientes toman muchos antibióticos y se elimina totalmente la microbiota, pero supongo que se irá incorporando en la mayoría de ensayos. Nosotros en los ensayos, por ejemplo, de vacuna de VIH vamos recogiendo muestras de microbiota de prácticamente también, ¿no? los pacientes. Y de hecho ahora, bueno, vamos a publicar ahora en un estudio pequeño, ¿no? Hemos visto que sí que hay una cierta composición, que como mínimo se asocia a un grupo que controlaba, eran 3 pacientes en realidad solo, ¿no? Pero que controlaban la infección por el VIH de manera muy espontánea y mecanísticamente está muy bien mirado, etcétera, pero no deja de ser un hallazgo pequeño. Y entonces ahora lo estamos validando en otros ensayos clínicos de vacunas, y hasta 4, creo, ensayos clínicos de vacunas distintos. Entonces a veces es un hallazgo muy concreto y que, bueno, que nos podemos haber o confundido o poder haber sido fruto un poco de la aleatorización de los pacientes, etcétera, lleva a la validación en estudios más grandes. Y entonces yo lo que creo es que sí que los estudios, por ejemplo, de esclerosis múltiple tendría sentido que incluyeran siempre una toma de muestra de microbioma, ya de forma sistemática, ¿no? Y porque como hemos visto de momento la señal que hay de los distintos tratamientos, es una señal que distorsiona enormemente el microbioma y es muy importante tanto poder predecir el inicio de la esclerosis múltiple, pero también sobre todo el curso de esta esclerosis múltiple y ver si hay pacientes que, aunque no sepamos exactamente el mecanismo último, por ejemplo, seamos un paciente que puede tener más probabilidad de tener más brotes, por ejemplo, y esta persona quizás, aunque no tengamos un microbio concreto que darle,
pero sí que le podemos recomendar pues, controles más a menudo, o que mejore la dieta, o otras intervenciones, ¿no? Que no fume, que pueda hacer otras cosas que también son importantes. Y lo que sí, para nosotros lo que sí que está bastante claro es que el microbioma es un marcador de salud en general. Para lo que son las inmunodeficiencias, quizá nos fijaríamos en unas bacterias que sean justo las opuestas a las que veríamos por ejemplo, nosotros vemos la Akkermansia está muy disminuida. Otra señal está en las arqueas, que son Methanobrevibacter, ¿no? Que son unas casi bacterias, son arqueas, no entraremos en detalles. Vienen a ser como unas bacterias, pero que están muy especializadas en la producción de metano y necesitan un ambiente muy poco inflamatorio. Entonces, si estás en un entorno con radicales de oxígeno elevados, etcétera, de nitrógeno, estas superespecialistas, digamos, desaparecen, ¿no? Y en cambio, Methanobrevibacter en esclerosis múltiple también suele estar elevada, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de bacterias y arqueas que son interesantes. Muy bien, perfecto. Bueno, yo cerraría aquí la sesión, bueno, dando las gracias a Roger y a Mireia, de verdad muy interesante. Como decía Cristina, vamos a colgar la charla en varios canales, en YouTube, etcétera. Y también para todo el tema de preguntas, también podéis contactar la fundación al mail, ¿no? info@fundaciongaen.org, y intentaremos hacer llegar las preguntas directamente también a Mireia y a Roger si fuera el caso, ¿no? Bueno, dicho esto, bueno, cerramos aquí. Han sido casi 2 horas de una charlas muy interesantes. Y bueno, os recuerdo que habrá una tercera sesión de estos webinars. Queremos saber en cápsulas en junio. Será otro tema, obviamente no será ya intestino. Y os invitamos también a seguir un poco las comunicaciones de la Fundación. Nos iremos informando. Muchas gracias a todos. Un Gracias. saludo. A vosotros. Chao. Gracias. Adiós.